pero a Dios dice que le duele. No sé si eres consciente de que cuando pecas, más allá de la consecuencia que se pueda tener, que lastima su corazón. Si lo amas, realmente vas a tomar en cuenta y vas a querer estar lo más alejado del pecado. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hay un concurso que se hizo hace unos añitos atrás, por ahí, los que son base 3, 4, 5, por ahí recordarán. Los veinteañeros de repente ahí por YouTube. Este programa era ¿Quién quiere ser millonario? ¿Ok? Y este programa se hizo desde 1998, imagínate, ahí salió la primera versión en el Reino Unido. Se dio en más de 100 países, en diferentes versiones, ¿no? Y así como su nombre lo dice, ¿quién quiere ser millonario? Según el país, tú podías obtener esa moneda local, ¿no? De repente para Perú, que también llegó acá, 1 millón de soles era el premio máximo. Por ahí en otro lugar, 1 millón de pesos, 1 millón de libras esterlinas, 1 millón de dólares. Según sea el país, tú lograbas ganar este gran premio, era el premio ansiado, y podía variar según el formato entre 12 a 15 preguntas, siendo la pregunta, empezando por las preguntas menos difíciles a las más difíciles. Dale un clic, por favor, y quiero comentarte un poquito más el formato de este programa. Era un programa concurso, ¿verdad? Y que te daba 4 alternativas. ¿Ok? 4 alternativas en todo ámbito, ¿eh? En todo ámbito, de repente desde de la historia, de las ciencias, del deporte, del espectáculo, tocaba todo ámbito, podían tocarte un montón de preguntas y siempre estas preguntas eran con 4 alternativas. Pero también existían los famosos comodines, ¿ok? Eran 4 preguntas, el primer comodín era del 50%, significa que de las 4 alternativas desaparecían 2 y tú te quedabas con esas 2 alternativas y tú elegías entre esas 2 cuál podía ser. Otro comodín era el comodín del público. Es ahí donde el público votaba y de repente yo decía, a ver, ¿cuál de estas 4 es? Por favor, público, apóyenme. Y tú votabas ahí, ¿no? Y todos marcaban y se veía en pantalla cuál era la respuesta más votada y según eso tú podías decidir. Ah, ya yo veo que la respuesta más votada es la A, entonces yo elijo por la A. Ese era el comodín del público. Y el otro comodín era la llamada a una persona de confianza. Para esto previamente tú elegías 5 personas. Le dabas el nombre de 5 personas y según el ámbito tú podías. Ahora, como sabías que te iba a tocar preguntas de todo tipo de repente, ¿no? Podía uno pensar, a ver, ¿qué sería si me toca economía? Entre mis 5, ¿quién va a ser? Dalí. Definitivamente tiene que estar ahí. Uy, si me toca biología. No, Patio Pastor Carlos. Por ahí podría ser. Si me toca, no sé, cultura general. A ver, Ale Balbín es recontra lectora. Ella. Y así tú podías elegir qué persona. Elegías entre los 5 y luego tú le decías precisamente, ¿no? Ok, llámeme a tal persona, ¿no? Y yo veía que muchos de ellos, por ejemplo, llamaban a, no sé, a algún familiar, a algún amigo, y siempre la pregunta era, ¿por qué lo has elegido? Y era, elegí a esta persona porque tal. Uno de los casos que vi, por ejemplo, esta persona dijo, es mi profesora, dijo, ¿no? Ella es súper capaz en este tema. Entonces, por eso elegían. Entonces, de alguna forma tú elegías esa persona de confianza. Puedes utilizar esos comodines en diferentes preguntas o tal vez en una misma pregunta también. Tú veías cómo. ¿Por qué este programa fue tan famoso? ¿Por qué se hizo en 100 países? ¿Por qué fue tanto? Es más, duró como 10 años. El último creo fue el 2018. Mira, desde 1998 hasta 2018 por ahí. Duró bastante. Y es porque el público lo tenía en, ¿cuál elegirá? ¿Elegirá la A? ¿Elegirá la B? ¿Elegirá la C? Y todo el mundo estaba esperando si la persona lograba elegir la respuesta correcta o no. Y se hacían esos videos recopilatorios de cuáles habían sido los grandes genios que habían llegado finalmente a ganar ese millón. O también cuáles habían sido los que poco afortunados, por así decirlo, que en la primera o en la segunda pregunta habían simplemente sido descalificados, a pesar de ser una pregunta muy sencilla. Pero algo muy particular de este juego, ¿no? Ojalá fuera, ¿no? De que imaginemos, yo gano en la primera pregunta $1000, en la segunda 10,000, en la tercera 30,000, y ahí perdí, bueno, me llevo mis 30,000. No era así. Conforme ibas avanzando el juego, había momentos donde podías perderlo todo. Entonces, el hecho de que tú eligieras correctamente era muy importante. Tú decías, yo respondo ahorita esta pregunta, por ejemplo, en un caso era,
mira, tú ahorita vas 300,000, se le dijo al participante. ¿Respondes bien esta pregunta? Te vas a 500,000, casi ya medio millón ya. Pero si no la respondes bien, regresas de repente a tan solo 100,000. ¡Ah! Imagínate, ¿no? En esta pregunta puedo ganar 200, puedo perder 200. Según el formato, había otros que te decían, lo pierdes todo. Entonces, mira cómo el público estaba así. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Arriesgo? ¿No arriesgo? ¿Llamo a alguien de confianza? ¿Cuál sería? Y precisamente quiero darte el título de mi mensaje, que es Elige bien. Porque la correcta elección, así también como para este programa permitía que tú pudieras ganar mucho, si tú elegías mal, podías perderlo. Y lo cierto es que día a día estamos eligiendo. Quiero ir con mi primer pasaje. Uy, me olvidé abrir mi... Quiero que vayamos, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 30, del 15 al 18. Y ahí Dios nos habla sobre una elección importante. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que cumplas sus mandatos y decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto que desde ya sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el río Jordán. En ese momento lo que está dando a entender es, tú eliges. Tú eliges. Ok, puedes darle clic y quiero que juntos podamos analizar este pasaje y he hecho este paralelo, porque hay una elección, ¿no? En el pasaje anterior estaba la elección, la vida o la muerte, y tú eliges. Dice, eliges vida versus muerte, prosperidad versus calamidad, amar al Señor versus rendir culto a otros dioses, obedecer al Señor o negarte a escuchar y servir a otros dioses. La multiplicación versus la destrucción. Ahora, uno diría, ay, Elizabeth, pero es obvio, ¿quién va a querer la calamidad? ¿Quién va a elegir eso? Obvio que voy a querer que me vaya bien. ¿Quién va a querer la muerte? Obvio que voy a querer la vida, obvio. Es que podría parecer para nosotros obvio, pero sin embargo no elegimos correctamente. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su fin es fin de muerte. Y la Biblia te habla sobre muchos pasajes. En un momento cuando, recordando a Abraham, que estuvo hablando Paola el día jueves, una gran enseñanza que nos dio, en un momento pues tuvieron que separarse de su sobrino Lot. Y Abraham le dice, ok, si tú te vas por aquí, yo me voy por acá, elige tú el camino y yo me voy en el lugar opuesto. Dice que él vio unos valles lindos. Dijo, este es el lugar, mi familia va a estar aquí recontra prosperada y todo lo demás, así que yo me voy a este lugar. Se ve tan verdoso, se ve tan apetecible esa tierra. Abraham, yo me voy por acá, chau. ¿Qué problema había? Tenía buena intención, quería que su familia prosperara. ¿Cuál era el problema? Que este lugar estaba muy cerca de Sodoma y Gomorra. Más tarde, cuando tú ves la Biblia, ya estaba él dentro de Sodoma y Gomorra, un lugar bastante corrompido, que si tú te das cuenta, de alguna manera, aún corrompió en su fe, porque en un momento estaba dispuesto a ofrecer a su hija virgen para que hombres lo violaran. Sí, empezó a corromperse él mismo. Y tal vez aquello que parecía tan bonito para su familia, finalmente tú ves el resultado, su esposa se convierte en sal. Porque también extrañaba mucho Sodoma y Gomorra. Cuando se le dijo que no volteen, ella volteó y se convierte en sal. Sus hijas fueron las que cometieron incesto. Embriagaron a su padre Lot para tener hijos, porque dijeron, ¿cómo nos vamos a quedar sin hijos nosotras, nuestra generación? Y se acuestan. Y finalmente, el resultado de estos hijos son enemigos del pueblo de Israel. Tenía una buena intención, pero no necesariamente eligió el mejor de los caminos. Así que esta decisión no siempre es tan obvia, pero si tú caminas con el Señor, obedeces a pesar de lo que puedan ver tus ojos, a pesar de lo que pueda sentir tu corazón, tú vas a realmente tener la bendición de Dios. Y la Biblia nos habla que el obedecerlo trae bendición y el no obedecerlo trae maldición, trae esas consecuencias.
Vamos por favor al pasaje 1 de Samuel, y es este pasaje que te quiero compartir. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ya ahora y destruye por completo toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey de Amalec, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¿Cuál era la orden que le había dado Dios? Destruir todo, ¿no? Ok. Vamos a orar. Quiero que el Señor nos guíe en este momento. Padre Celestial, te oramos, Señor, para que seas tú mismo, Señor, guiando esta palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo en este momento, Señor. Te entregamos, Señor, toda preocupación, toda distracción, Señor. Y aún, Papá bendito, sea tu palabra misma la que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale clic, por favor. El Señor nos pide una obediencia absoluta. Y fue muy claro en decirle: quiero que elimines todo. Ahora, por si acaso quedara la duda, ¿qué se escapa de todo? Nada. Pero por si te quedara la duda, fue muy específico. Todo hombre, mujer, niño, vaca, camello. O sea, fue muy específico como para que no te quedara la menor duda, ¿no? Y me encanta eso porque hay cosas en las que la Biblia es demasiado clara. Pero a veces cuando se me acercan a preguntar: ¿y esto es malo? ¿Y por qué es malo? Y a veces es realmente o no conoces la palabra, vamos a la lectura de la palabra, o te quieres hacer como que el que no sabe, la que no sabe, ¿no? El inocente. Y muchas veces buscamos justificarnos. Dios nos pide una obediencia absoluta. No quiero irme a todo el tema histórico, pero solamente mostrarte algo. Incluso le comenté el por qué tenía que eliminar a los amalecitas. Ellos habían sido constantemente los enemigos del pueblo de Israel. Si quedaba uno vivo, ese uno podía crecer, tener su generación, podía hacerse un pueblo fuerte y mañana más tarde volver a atacarlo. La Biblia dice que aún pequeñas zorras destruyen grandes viñas. Y a veces nosotros queremos como que obedezco, pero esta partecita no, esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar. Cuando tú ves en el libro de Primera y Segunda de Reyes, los diferentes reyes que vienen, los que tienen esos gobiernos súper apasionados delante de Dios, fueron aquellos que deciden destruir todos los altares. Pero aquellos que medio regular, a veces se menciona la palabra, ellos destruyeron los altares de tal lugar, pero dejaron algunos por acá. Y a veces son puertas abiertas que nosotros le dejamos al enemigo. Y luego le preguntamos a Dios: ¿por qué me va mal? La Biblia dice que aún el hombre peca por su propia necedad y luego todavía le echa la culpa a Dios. Y muchas veces estamos lidiando con consecuencias también de nuestra desobediencia. Dale otro clic, por favor. Saúl eligió escuchar otras voces antes que la voz de Dios. Dice que el pueblo le dijo, tanto Saúl como el pueblo decidieron ambos perdonar a Agag, perdonar a quedarse con lo mejor. Lo cierto es que pues habrá muchas voces quienes nos hablen para tomar una buena decisión. Podemos enceguecernos bajo nuestra propia opinión. Podemos enceguecernos, pero mi papá me dijo, mi mamá me dijo, mi amigo, mi amiga me dijo. Pero ¿serán esas voces más importantes que la voz de Dios en tu vida? ¿A quién decidirás escuchar? A quien tú decidas escuchar será aquello que va a marcar aún tu destino. El siguiente punto. Saúl obedeció solo en aquello que le convenía. Algo que recalca bastante este pasaje es que fue atractivo a sus ojos. Entonces, ¿se quedó con lo bonito? Sí, pero con lo de mala calidad, no, eso no.
Y a veces de repente podemos ser selectivos. El venir a la iglesia, sí. El adorar a Dios, el escuchar la palabra, sí. Me gusta, es chévere. Yo sí quiero congregar para mí, sí, está bien. Pero no me hables del servir. ¿Servir por qué? Venir a las 8 de la mañana. Si yo trabajo de lunes a sábado, ¿por qué asistir a un grupo vida aparte? No, suficiente con el domingo. Y de repente nos volvemos selectivos en aquello que queremos obedecer, cuando Dios realmente nos demanda que tengamos una obediencia absoluta. Vamos al siguiente pasaje un poco más adelante. Seguimos en el mismo capítulo, del versículo 10 al 15. Y luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y este mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor, tu Dios. No era de él, era de Samuel. Hemos destruido todo lo demás. Podemos ver, ¿no? Y este pasaje llama mucho mi atención porque dice: a Dios le dolió esa desobediencia, le dolió haberle puesto, darle tanta bendición. Imagínate, ¿no? El Señor mirando a Saúl: oye, yo te traje de esta tribu, la de Benjamín, la más chiquitita, tú considerándote incapaz, tú no creyendo, no confiando en ti mismo, pero yo dándote un lugar tan privilegiado. Tú que pensabas que como que nadie te veía, te puse en un lugar de honor, pero ahora solamente te estás preocupando en ti mismo y no en obedecerlo, en no honrar a Dios. ¿Puedes darte cuenta cómo a Dios le duele cuando tú le desobedeces? Padres, ¿quiénes son padres? ¿Quiénes son padres acá? Levanten la mano. Ok, padres, ¿ustedes son felices cuando sus hijos le desobedecen? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, el Señor es nuestro Padre. ¿Cómo crees que le duele cuando sus hijos le desobedecen? Incluso en libros como Jeremías, como Oseas, entre otros, habla que el dolor también incluso lo compara con la infidelidad de una esposa o un esposo. Entonces, si tú eres casado o de repente has lidiado en algún momento, te fue infiel tu flaco, tu flaca, no quiero hacerte recordar para que llores, pero a Dios dice que le duele. No sé si eres consciente de que cuando pecas, más allá de la consecuencia que se pueda tener, que lastima su corazón. Si lo amas, realmente vas a tomar en cuenta y vas a querer estar lo más alejado del pecado. No vas a decir, ¿pero eso es pecado o no? Entonces, bueno, si es pecado llegar hasta acá, entonces me quedo hasta acá nomás, porque todavía estoy a cierta distancia. No, vas a querer tú estar lo más alejado del pecado, realmente porque quieres agradar su corazón. Saúl estaba más preocupado en honrar su propio nombre que el nombre de Dios. Cuando fue a buscarlo Samuel, ¿qué estaba haciendo? Construyendo un monumento en su propio honor. Y a veces nosotros estamos caminando así, nos importa más nuestro nombre, nuestro orgullo, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido a tu líder, a tu discipulador, a confesarle un pecado? O solamente has dicho, entre el Señor y yo nomás, suficiente, porque tal vez estás lidiando con el tema de la vergüenza. El orgullo no nos permite reconocer que hemos pecado, sino solemos justificarnos. Lo primero que hizo Saúl, ¿no? Llegó Samuel, he cumplido el mandato de Dios. Mira, he cumplido el mandato. Él estaba bien seguro que era el súper obediente. Merecería su estrellita por haber sido obediente. Pero vemos claramente que no era obediente. Incluso Samuel le dice, oye, pero estoy escuchando el mugido. Oye, estoy escuchando el balido de las ovejas. ¿Cómo me dices tú que has cumplido? ¿Cómo puedes tú decirme? Y era, no, perdóname. No. Lo que pasa es que el pueblo decidió. No somos humildes para reconocer que hemos pecado. A ver,
quiero que puedas recordar la última conversación que hayas tenido con tu discipulador o con cualquier persona que te haya intentado mostrarte algo que de repente que no has hecho de la manera correcta, sea algún pecado o tal vez incluso de repente en el servicio. Mira hermano, yo considero que deberías venir más temprano. Mira, yo considero que deberías ser más cuidadoso con las cosas de la iglesia. Yo considero, y de repente sale de nuestras bocas una justificación. Pero yo vengo más temprano que fulanita tal. Pero yo sí lo cuidé, pero hasta cierta hora nomás. Pero es que no fue mi mala intención, yo tuve buena intención. Y entonces, lejos de ser enseñables, nos justificamos y nos cuesta reconocer. Samuel le ponía como evidencia, oye, mira, te estoy escuchando, ¿cómo vas a decir que no? Que está siendo obediente. Pero el orgullo no le permitía ver aquello en que estaba mal. Siguiente pasaje, vamos al versículo 19, un poco más adelante. Estas son palabras que le dice Samuel a Saúl. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y de hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, terquito, ¿no? Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey de Agag, pero destruí a todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Era el Dios de Samuel, no de Saúl. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Vemos cómo Samuel le muestra los pecados a Saúl, porque él está ahí empecinado, yo cumplí, yo obedecí, yo soy fiel obediente, ¿no? Y le muestra qué pecados hay: desobediencia, rebelión, terquedad, ha rechazado a Dios. Y me llama mucho la atención y estaba buscando el significado de rebelión. Y dice, se refiere a la resistencia o oposición a la autoridad de Dios. La rebelión también puede estar relacionado con el orgullo, la autosuficiencia, donde la persona elige seguir su propio camino en lugar de someterse a la autoridad divina de Dios. La rebelión en la Biblia es como el acto de las personas se van alejando de Dios y de sus propósitos. Él sabía correctamente cuál era el mandato. Sabía que sobre todo rey, el Señor le había puesto. Así que aunque él fuera el rey, su última palabra no es que prevalecía, sino prevalecía la palabra del Señor. Pero el orgullo llegó a su corazón de poder decir, yo soy rey, así que puedo hacer lo que a mí se me da la gana. Y a veces nosotros nos cogemos de eso. Bueno, es mi tiempo, yo no dispongo. De repente cuando alguien te dice, ¿no?, de poder extenderte en el servicio, de poder, no, pero no es mi turno, a mí no me tocaba, ¿eh? A mí me toca cada 15 días, no me pidas más. Si no es mi turno, no me toca. O de repente el poder ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, no. Mi cansancio, mi tiempo. Y de repente no estamos dispuestos a extendernos. Un viaje, no, mi plata. ¿Por qué? Mis ahorros, tanto que me costó. ¿Por qué? Háblame de un viaje de vacaciones, eso sí. Pero no, un viaje de misiones, no, ¿por qué? A veces nos cuesta y realmente en esa rebelión nos alejamos de los propósitos de Dios, nos oponemos a su autoridad. Vemos acá la terquedad del mismo Saúl, ¿no? Empecinado en que él sí había obedecido. En lugar de reconocer y decir, sí, ¿sabes qué? Samuel, he pecado. Reconozco que he pecado. Voy delante de Dios y me arrepiento, pero no era el sentir del arrepentirse. Era más el estar empecinado. Tal vez en su autosuficiencia, en su orgullo, le costaba mucho reconocer. ¿Cómo eres cuando te corrigen? ¿Aceptas la corrección? Porque si bien es cierto, no es que se abrió los cielos y pues
salió una nube y Dios le habló directamente a Saúl. Lo estaba haciendo a través de Samuel. ¿Puedes reconocer la autoridad que Dios ha puesto en nuestros pastores, en tus líderes, para aceptar la corrección que viene de parte de Dios? ¿Puedes honrarlo en esa forma? O tal vez cae con es tu opinión. Es tu opinión. Cuando a veces me he acercado a alguien y a veces me he dicho, no, es tu opinión. Ah, ya, es mi opinión. Perdóname, le dije, olvidé lo que debía hacer desde un principio. Saquemos la Biblia, por favor. Lee tal pasaje. Para hacerte recordar que no es mi opinión. Para hacerte recordar que es la palabra de Dios. Con cuánta humildad recibimos. Finalmente terminó rechazando la voz de Dios, es decir, deshonrándolo. Saúl eligió desobedecer a Dios y fue rechazado como rey. Hubieron estas consecuencias. Tanto que amaba su posición de rey, tanto que amaba ese lugar, lo perdió. Y quiero que medites, ¿qué es aquello que puedes perder? Hay una canción de Alex Zurdo que dice, piensa bien. No voy a cantarla todo porque no me sale bonita la voz. Pero en el videoclip dice precisamente piensa bien y pasa precisamente esta imagen, ¿no? Donde hay un hombre y donde se le acerca a su secretaria y él como que la ve simpaticona, que no sé qué, y empieza a salir con ella. Esa continuidad, finalmente termina siéndole infiel y la esposa lo ampalla y termina perdiendo pues a la esposa que tanto quería, a sus hijos, al separarse, ¿no? Pero luego la canción te muestra que finalmente no era que lo había hecho, sino que lo había pensado. Lo había pensado, pero no solamente en lo que iba a pecar, sino las consecuencias que traería el pecado. El pecado cuando se presenta delante de ti, se ofrece como que, qué bonito, qué tentador, ven por favor, no te va a pasar nada. Pero realmente si tú piensas, ¿qué consecuencias me va a traer esta decisión que voy a tomar? Y hazte una pregunta claramente, ¿esta decisión que voy a tomar me acercará a Dios o me alejará de Él? Estaba hablando con una persona acerca del tema del poder creerle a Dios, ¿no? Porque su trabajo puede ser en Lima, ¿no? Dado que por el rubro de estudio que tiene, tal vez haya un mayor aforo en otras provincias. Y yo le contaba diferentes ejemplos de otras personas, ¿no? Mira, esta persona le creyó al Señor, asistió, pese a que su negocio de repente rendía más domingo, le creyó al Señor y asistió. Mira, tal persona le creyó a Dios por esto, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué dices, no? Y esta persona me decía, lo único que quisiera es que Dios me bendiga la mitad de lo que le bendijo a esas personas. Y yo le digo, oye, no estás escuchando completo. Estas personas decidieron creerle a Dios antes de ver ese trabajo cumplido o ese anhelo en su corazón. Entonces, cuán importante es aún si nosotros podemos elegir obedecer a Dios, obedecer su voz. Por ejemplo, en lo que es congregar, en lo que es hacer discípulos. ¿En qué otras áreas Dios te puede estar hablando? ¿En el área relacional? ¿Te cuesta? ¿En qué áreas Dios te puede estar demandando obediencia? Cuando Pastora nos mandó un video muy interesante, una prédica muy buena, el autor definió el tema del pecado, no solamente pues en aquello que conocemos, ¿no? Mentir, robar, no sé, ¿no? Fornicación, etc., etc., sino todo aquello que te está alejando de Dios. Y puedes tú ver que hay cosas buenas que podemos tener, bendiciones que son parte de Dios, como lo era la bendición del reino, de ese rey. Era una bendición que Dios le había dado a Saúl, pero se encegueció. Amó más la bendición que a Dios. Amó más su posición que aquel que le dio esa posición. Y cuando tú ves versículos futuros, incluso le decían, ya pues, Samuel, acompáñame, pero no me deshonres, por favor, delante de los ancianos, delante del pueblo. ¿Qué van a decir de mí? Por favor, acompáñame, ¿no? O sea, lo único que le interesaba era su propio honor y no la honra a Dios. El mejor regalo que podemos hacerle a Dios es nuestra obediencia, es nuestra sumisión. Cuando hablamos de sumisión, estamos hablando a la disposición de someterse a la autoridad de Dios. Señor, por encima de mis emociones, por encima de mi lógica, por encima de mi modo de pensar, por encima aún de aquello que he creído que son los sueños de mi vida, este trabajo soñado, el chico soñado, la chica soñada, no lo sé. Por encima de todo eso, Señor, yo decido obedecerte. Yo decido, Señor, que el área de mis finanzas esté bien delante de ti. No voy a ser selectivo al obedecer
diezmo, pero solo de mi sueldo, ¿no? Porque mi gratificación es otra cosa, mi bono es otra cosa. No, la Biblia habla de todo. Te ofrezco todo este área delante de ti. Señor, ¿tú quieres que haga discípulos? Yo voy a dar esa milla extra por otra persona. Me costará más mi tiempo, de repente, pero amén, Señor. Voy a invertir y voy a ser paciente como tú fuiste paciente. En mis relaciones, ¿te estoy honrando? Esposo, ¿estás honrando a tu esposa y viceversa? Como dice la Biblia, esposos honren a sus esposas como Cristo ama a la iglesia al punto de dar su vida por ella, y de la misma manera esposas honren a sus esposos. En el área relacional, en toda área puedes decir realmente, ¿estoy honrando a Dios? Con esa obediencia, con esa sumisión, a pesar de. Mi última diapositiva. Tu elección tendrá un impacto para la vida, generaciones y para la eternidad. El primer pasaje que mencioné era Deuteronomio 30, del 15 al 18. Y ahora quiero leerte esta última parte, los 2 últimos versículos del 19 al 20. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción, al amar al Señor, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas, obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así como en este mismo programa de ¿Quién quiere ser millonario?, hubo una opción en la que el mismo presentador, porque el presentador tiene las respuestas, ¿no? Sabe cuál es la A, la B, la C. Así que en una hicieron esta opción en el que tú podías pedirle ayuda al presentador. Imagínate que sabe las respuestas, ¿no? Es algo como que fijo, que te va a ir bien. Aquí Dios te dice camino de vida, camino de muerte, maldición, bendición, pero te dice, ¿sabes qué? Elige, por favor, el camino de la vida. Esta es la clave. Esta es la elección correcta, es lo que te está diciendo el Señor. Ya te dio la respuesta. Pero algo que también indica, ya no está enfatizando solamente la obediencia, sino dice ama y obedece. Primero amas y luego obedeces. Porque cuando amas, no te es gravoso la obediencia. Porque cuando amas, confías. Entonces puedes decir, Señor, amo mi trabajo, amo, no sé, otras cosas, amo mi tiempo, amo mi descanso, amo otras cosas que me das, amo mi familia, pero por encima del amor a todos ellos, es mi amor para contigo. Por lo cual, yo decido obedecerte, Señor, a pesar de. Es muy interesante cómo Él dice ese impacto para que vivas tú y tus generaciones. Ese impacto va a tener un impacto en tu vida, en la de tu generación. Te hice el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Cómo repercutió esa decisión? Quería el bienestar para su familia, pero finalmente terminó mal. Y esas generaciones fueron terminando siendo enemigos del pueblo de Israel. En un momento, la Biblia habla que siempre una bendición especial se le daba al hijo mayor. De las 12 tribus, el hijo mayor es Rubén. Él tenía que ser el mayor bendecido. Pero la Biblia dice que miró a la concubina de su papá, le gustó, estaba guapa, era jovencita y se acostó con ella. Y al momento de dar la bendición, él estaba seguro, ¿no? Soy el hijo mayor, me tocará la mejor bendición. Y Jacob le dijo, Rubén, impetuoso como las aguas. Ha sido tan impetuoso, ese ímpetu sexual ha sido tan fuerte que te has controlado. Por lo tanto, ya no serás el primero, porque te subiste al lecho de tu padre. Esa bendición que te correspondía como el primero, ya no será para ti. Y hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero su palabra te enseña, obedece esto y tendrás aquello. Pero muchas veces nos cuesta. Y tú puedes venir a la iglesia, de repente estar en un grupo vida y todo ello, pero estar constantemente eligiendo otras cosas. Porque amas más otras cosas. Y te vas bajo otros dioses. Y no necesariamente porque te arrodillas ante el santito X, sino porque otras cosas son tu Dios. Tu trabajo, tu misma familia, tu tiempo, tus estudios. No, semana de exámenes, por favor, no me hablen.
¿no? Mis parciales y finales es lo mejor. Ese día no conozco grupo de vida, no conozco iglesia. Y de repente voy dirigiéndome y voy alejándome cada vez más de Dios. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.